Bienvenidos una vez más a su canal de confianza para todo lo relacionado con las estrellas turcas. Soy yo, estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Prepárense porque el vídeo de hoy es explosivo. Tenemos un salseo de primera categoría que estoy segura que no se querrán perder. Hoy vamos a hablar de dos de las figuras más queridas, y quizás más polémicas, de la farándula turca, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí lo sé, sus nombres juntos siempre levantan pasiones, y con razón. Su química en la pantalla en la exitosísima serie Erkenci traspasó las pantallas y alimentó durante mucho tiempo los rumores de un romance en la vida real. Pero la cosa no quedó ahí. Después de la serie, la relación entre Demet y Can, al menos públicamente, se volvió un tanto complicada. Hubo rumores de peleas, de distanciamientos, de proyectos separados para evitar trabajar juntos. En fin, un drama digno de una telenovela. Y hoy, damas y caballeros, tenemos un nuevo capítulo en esta historia. Porque recientemente Demet Özdemir, en una entrevista que ha causado revuelo en Turquía y en todo el mundo, ha revelado un secreto impactante sobre Can Yaman. Antes de que entremos de lleno en el chisme jugoso, por favor, no se olviden de suscribirse al canal. Aquí les traeremos siempre las últimas noticias, los mejores análisis y el salseo más rico del mundo del espectáculo turco. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Y ahora sí, vamos a lo que vinimos. La entrevista en cuestión fue para la revista, y Demet, visiblemente relajada y segura de sí misma, abordó varios temas de su vida personal y profesional. Habló de su matrimonio de sus nuevos proyectos actorales, e incluso se animó a hablar de sus relaciones pasadas. Y ahí fue donde la bomba explotó. La periodista, astuta como ella sola, le preguntó directamente sobre Can Yaman. Le planteó la pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez: ¿qué pasó realmente entre ellos después de Erkenci? ¿Por qué esa aparente distancia? ¿Fue todo una estrategia de marketing? ¿Se odian en secreto? Las preguntas eran infinitas. Demet respiró hondo, sonrió con una sonrisa que yo diría que tenía un toque de nostalgia, y dijo algo que nos dejó a todos con la boca abierta. Can y yo siempre tuvimos una conexión muy especial. Una química que era innegable. Y eso fue lo que hizo que Erkenci fuera tan exitosa. Pero esa química, esa intensidad, también fue muy difícil de manejar. Hasta ahí, todo normal, ¿no? Pero esperen, que lo bueno está por venir. Prepárense para el remolino de emociones que se avecina. Después de la serie, Can y yo intentamos explorar si esa conexión podía ser algo más. Intentamos ver si podíamos construir una relación fuera de la pantalla. Pero sinceramente no funcionó. ¡Boom! Ahí lo tienen, señoras y señores. Demet Özdemir confirmando por primera vez de manera tan explícita que hubo un intento de romance con Can Yaman. Un intento. Confirmación oficial. Ya no son teorías de fans, es la verdad revelada. Pero la cosa no termina ahí. Porque Demet continuó explicando por qué no funcionó. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Agárrense de sus asientos porque vamos a profundizar en el intrincado laberinto de sus personalidades y aspiraciones. Can es un hombre muy intenso. Muy apasionado. Y yo también soy una persona muy fuerte, muy independiente. Y nuestras personalidades, aunque se complementaban muy bien en el set, chocaban mucho en la vida real. Teníamos visiones muy diferentes de lo que queríamos para el futuro. Prioridades diferentes. Demet también añadió que la presión mediática fue un factor determinante en su fracaso. Teníamos a todo el mundo observándonos, juzgándonos. Cada pequeño gesto, cada mirada, era analizado hasta la saciedad. Y eso honestamente era insoportable, imagínense. Cada cita, cada cena, cada paseo por la calle, bajo el escrutinio constante de los paparazzi y los fans. Una pesadilla para cualquier romance en ciernes. Pero lo más impactante de todo, y aquí es donde realmente se pone bueno, es lo que Demet reveló sobre la actitud de Can después del final de Erkenci. Prepárense para una revelación que cambiará la forma en que ven a Can Yaman. Después de que decidimos que no íbamos a seguir juntos, Can se alejó mucho. Se centró mucho en su carrera, en sus proyectos internacionales. Y creo que también necesitaba un tiempo para procesar todo lo que había pasado entre nosotros.
Y aquí, entre líneas, podemos intuir el dolor y la decepción que ambos debieron sentir. El peso de las expectativas y la desilusión de ver un sueño romántico desvanecerse. Y aquí viene el secreto impactante. Can en un momento dado me dijo que necesitaba reinventarse. Que necesitaba dejar atrás la imagen de Candy Beat y construir una nueva identidad. Y que para hacer eso necesitaba distanciarse de todo lo que le recordara a esa época. ¡Guau! Simplemente guau. ¿Can Yaman sintiéndose atrapado por su propio personaje? ¿Sintiendo la necesidad de reinventarse por completo? Esto es digno de un análisis psicológico. Imaginen la presión de ser idolatrado por un personaje y no sentirse identificado con él. La lucha por encontrar la verdadera identidad detrás de la máscara de la fama. Demet también reveló que, aunque no han mantenido mucho contacto en los últimos años, le guarda un gran cariño y respeto a Can. Siempre le desearé lo mejor. Es una persona muy talentosa y tiene un gran corazón. Y estoy segura de que encontrará la felicidad en lo que haga. Unas palabras llenas de generosidad y madurez. Un reconocimiento a la persona detrás del personaje, más allá de las diferencias y los desencuentros. La entrevista de Demet ha generado una ola de reacciones en las redes sociales. Los fans de Erkencikus están divididos. Los hashtags #CanDemet Forever y #Demet Can Never se han vuelto tendencia mundial. Algunos se sienten decepcionados al saber que el romance no funcionó. Comentarios como "mi corazón está roto", "ya no creo en el amor" inundan las redes sociales. Otros, en cambio, aplauden la honestidad y la madurez de Demet al hablar del tema. Bravo Demet por ser tan valiente, admiro tu sinceridad, escriben otros fans. Y por supuesto, están los que siguen aferrados a la esperanza de que algún día, Demet y Can vuelvan a estar juntos. El destino los volverá a unir, el amor verdadero siempre encuentra el camino, son algunos de los mensajes esperanzadores. Pero la cosa no se quedó ahí. Después de la publicación de la entrevista, varios medios turcos contactaron a amigos cercanos a Can Yaman para obtener su versión de la historia. Una fuente anónima, que dice ser un confidente del actor, reveló que Can se sintió muy presionado por la intensidad de la relación y por las expectativas del público. Can es una persona muy reservada y le costó mucho lidiar con la exposición mediática. Necesitaba espacio para respirar y para enfocarse en su carrera, comentó la fuente. Otro amigo de Can, un reconocido director de cine, añadió que el actor siempre ha sido muy ambicioso y que su prioridad siempre ha sido triunfar a nivel internacional. Can tiene el talento y la determinación para convertirse en una estrella mundial. Y para lograrlo necesitaba dejar atrás cualquier distracción, afirmó el director. Personalmente creo que Demet ha sido muy valiente al hablar de este tema tan delicado. Ha demostrado ser una mujer fuerte, segura de sí misma y capaz de hablar de sus sentimientos con honestidad y transparencia. Y creo que Can, a pesar de su intensidad y su necesidad de reinventarse, también merece nuestro respeto. Al final, todos somos humanos y todos cometemos errores. Y es precisamente esa vulnerabilidad lo que los hace tan cercanos y queridos por el público. Y hablando de errores, creo que muchos de nosotros, los fans, a veces nos dejamos llevar demasiado por la fantasía y olvidamos que los actores son personas reales, con vidas reales y sentimientos reales. Y que no siempre es posible que la ficción se convierta en realidad. Es importante recordar que detrás de las cámaras hay personas que sufren, aman y tienen sueños como cualquiera de nosotros. La historia de Demet y Can es una historia de amor que no fue. Una historia de dos personas que se conocieron en un momento muy especial de sus vidas, que compartieron una conexión muy intensa, pero que al final no pudieron superar sus diferencias y construir una relación duradera. Un cuento agridulce que nos recuerda que el amor no siempre es suficiente y que a veces, las personas deben tomar caminos separados para encontrar su propia felicidad. Pero también es una historia de aprendizaje, de crecimiento personal y de respeto mutuo. Y creo que todos podemos aprender algo de ella. Una lección valiosa sobre la importancia de la honestidad, la comunicación y la aceptación en cualquier relación. En resumen, en este vídeo hemos explorado la impactante revelación de Demet Özdemir sobre su relación con Can Yaman después de Erkencikus. Hemos visto cómo intentaron tener un romance, los desafíos que enfrentaron y la decisión final de separarse. También hemos descubierto el secreto de la necesidad de Can de reinventarse y alejarse de la imagen de Candy Beat.
Un viaje emocional lleno de giros inesperados que nos ha dejado con la boca abierta. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chisme y salseo. Agradezco muchísimo que se hayan quedado hasta el final. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Son ustedes los que hacen posible que este canal siga adelante y les traiga las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció la revelación de Demet? ¿Creen que Can realmente necesitaba reinventarse? ¿Siguen teniendo la esperanza de que algún día vuelvan a estar juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Su opinión es muy importante para mí. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras exclusivas. Tenemos muchísimas sorpresas preparadas para ustedes. Muchísimas gracias por verme, mis chismosos. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la vida es como una telenovela turca, llena de drama, pasión y giros inesperados. Así que disfruten cada momento.